Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros Cerveceros. En el día de hoy vamos a estar tocando el tema del dry hopping, pero no solo dry hopping, sino el aroma, sabor y la estabilidad a largo plazo de estos compuestos cuando utilizamos dry hopping en la cerveza. Para hablar de este tema traemos a mi estimado Alejandro Cortés. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, mi querido Cristian, muchas gracias por la invitación. Me parece, segundo podcast juntos. Entonces, bueno, muy feliz de estar contigo otra vez. A mí me hace ilusión tenerte en el podcast porque yo creo que, Alejandro, eres uno de los mejores comunicadores que tenemos en esta industria cuando se trata de hablar de lúpulos, de la química de los lúpulos y siempre que hablo contigo aprendo algo nuevo. Bueno, igualmente, mi querido Cristian. Bueno, para aquellos que no te conocen, Alejandro, ¿puedes darnos un poquito de información sobre tu historia y cómo te desenvuelves en esta industria? Ya, bueno, si hablamos de historia me voy a sentir viejo, pero llevo ya como unos buenos 15 años en la industria cervecera. Soy químico de alimentos, nací y crecí en la Ciudad de México, estudié en la Universidad Nacional. Y de ahí, bueno, empecé a hacer cerveza casera y a nivel, digamos, profesional como asistente cervecero, recién graduado. Entonces, bueno, crecí dentro de esa compañía y di el brinco a otra cervecería llamada Cervecería de Colima, donde ahí ya en un rol de head brewer, pues estaba encargado de todos los aspectos de la producción. Y después de 6 muy laboriosos años de crecer también la compañía de cero producción, o sea, era totalmente nueva, a unos 12,000 barriles al año más o menos. Pues me salió la oportunidad de venir a Estados Unidos y trabajar para una empresa de lúpulo multinacional conocida como Hass o Bart Hass. Y bueno, mi intención era centrarme en aprender sobre un solo ingrediente lo más posible. Y bueno, he estado haciendo pruebas a nivel laboratorio, a nivel planta piloto, con nuevas variedades de lúpulo, nuevos productos. Y pues bueno, también esto es también parte de lo que hago en mi día a día, tratar de comunicar lo que hacemos por acá y pues simplemente mantener la conversación activa. Claro. Siempre aprendemos algo nuevo en esto de los lúpulos. Es un tema que cambia constantemente. Recientemente hemos visto mucha más información. Tenemos episodios también en Maestros Cerveceros donde hablamos de la interacción que pueden tener los lúpulos con levaduras y etcétera. Pero una de las cosas que yo he observado a lo largo del tiempo leyendo textos un poco más históricos, yendo ya hacia los años 60 y para allá atrás, eh, inicialmente, cuando se hablaba de la calidad de un lúpulo, estábamos hablando quizás de ácidos alfa. Y no Ujú. creo que la conversación fuera mucho más allá de alfa y beta. Se clasificaban quizás por su tipo de ácido y la estructura y cómo se veían físicamente. Pero todo esto ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado evolutivamente en la ciencia las cosas que medimos que determinan la calidad de los lúpulos? Sí, tienes toda la razón. El lúpulo durante muchos años era una especie de commodity donde todo se trataba de contribuir a amargor a la cerveza de una manera eficiente, ¿no? Entonces, el hecho de que los lúpulos se empezaran a peletizar, pues era como para concentrar un poco esos alfa ácidos. Del desarrollo de nuevas variedades era centrado en subir esos alfa ácidos de 1 o 2% a 5 o 6%, ¿no? Entonces, variedades como Cascade, que pues tiene por ahí de 6% de alfa, un poco más a veces, pues realmente la intención primordial era que fuera utilizado por las macro cervecerías simplemente para un amargor más eficiente.
Pero resulta que de la mano llegaron compuestos aromáticos y de hecho, pues muchas de esas variedades, incluyendo por ejemplo Citra, en su momento fueron variedades rechazadas porque pues tenían un sabor o un aroma muy potente que no iba bien con esas lagers macro, ¿no? Entonces, ah, a partir del boom de la cerveza artesanal, con algunos pioneros como Sierra Nevada, etcétera, el tema del aroma y del impacto de estos lúpulos en etapas más tardías del proceso se volvió fundamental, ¿no? Entonces, sigue habiendo parámetros importantes como alfa ácidos, beta ácidos, el índice HSI que compara, digamos, los alfa ácidos puros con los alfa ácidos oxidados, etcétera. Entonces, como una relación que mientras más grande sea ese número, mayor oxidación hay en el lúpulo. Es un número que muchos cerveceros todavía tienen en cuenta. Eh, de ahí vienen otros compuestos aromáticos y tradicionalmente se han medido el mirceno, el humuleno, el cariofileno y el farneseno, que son solo 4 de cientos de compuestos que hay en el lúpulo. Y lo que pasa es que los compuestos siempre se encuentran en abundancia, particularmente el mirceno y el humuleno, ¿no? Pero resulta que no son compuestos muy solubles en agua, en general, por su estructura química. Entonces, pues, al cervecero no le dice mucho que un lúpulo tenga 50% o 65% de mirceno, porque al final no se va a aprovechar mucho de ese mirceno, ¿no? No se va a disolver en la cerveza y lo que se disuelva se va a ir con la fermentación o se va a adherir a la levadura, ¿no? Entonces, poco a poco se ha puesto más énfasis en otros compuestos como el linalol, el geraniol, todos estos que acaban en ol, que al ser alcoholes son más solubles en agua, ésteres, y sobre todo los tioles. Bueno, en los últimos 5 o 6 años, pues los tioles son lo máximo, ¿no? Y sí, son compuestos muy potentes que impactan mucho definitivamente el carácter de nuestras cervezas, pero que son difíciles de analizar de rutina. Entonces, todavía no se encuentran esos valores en todos los certificados de análisis. O sea, es algo que se hace más bajo pedido y de una manera más detallada porque es carísimo y muy complicado hacer cientos y cientos de análisis de tioles durante ese mes de cosecha donde se reciben 1500 muestras en un mes, ¿no? Entonces, pues sí, en general, digamos que para resumir esa primera pregunta, la evolución ha sido hacia el aroma. eh, y creo que también ha cambiado conceptualmente que antes hay lúpulos de amargor, hay lúpulos de doble propósito y hay lúpulos de aroma, ¿no? Eso en Sí, los libros de texto todavía te lo encuentras por ahí. Yo creo que esas definiciones han variado un poco. O sea, sí es cierto que los lúpulos de amargor en el campo normalmente se dejan colgados en las guías por más tiempo para que ese contenido de alfa crezca y entonces el aroma ya no importe tanto, ¿no? Porque sí, puede ser que si los dejas mucho tiempo, el aroma se vuelve un poco más vegetal. Este, y entonces, pues la intención ahí es optimizar los alfa ácidos. Pero, pues todas las variedades de lúpulo tienen amargor y sabor, ¿no? Entonces creo que nos hemos desviado un poco de esa eh, definición inicial y nos hemos centrado más en las propiedades sensoriales de los lúpulos, ¿no? Entonces ese es otro gran brinco que, pues incluso yo cuando empecé a hacer cerveza, yo pensaba que el hecho de comprar un lúpulo de la variedad X era sinónimo de calidad, o sea, simplemente porque el lúpulo se llamaba, no sé, amarillo o lo que sea, ¿no? Este, y bueno, en estos últimos años me he dado mucha cuenta de, pues, la cantidad de variables que hay a nivel agronómico, agrícola, a nivel de procesamiento de los pellets, etcétera, que pues sí, hay muchas variedades dentro de una sola variedad, ¿no? O sea, hay, hay muchas muchos versiones del factores. mismo lúpulo, ¿no? Sí. Cada finca, cada productor.
cada procesador. Y luego, más allá de eso, cómo se trata el producto en su cadena de frío, luego de que está empacado y cómo lo trata el cervecero. Tal cual. Y hablando de cómo lo trata el cervecero, tenemos ciertas técnicas clásicas, digamos, de utilizar lúpulo, tan clásicas como solamente la parte de amargor, pero en el dry hopping Mm, específicamente, o digamos desde la parte caliente hasta la parte fría, eh, podemos utilizar lúpulos desde el mash hasta básicamente pasarlos como un filtro antes de servirlo en el vaso de cerveza. Háblame un poco de algunas de esas técnicas eh, y cómo difieren en el uso de los lúpulos y el impacto que tienen en el aroma y en el sabor. okey. Y bueno, o sea, yo sé que la intención es como basarnos en la ciencia lo más posible para esta discusión, pero sin duda llega un punto donde la parte del arte del cervecero, eh, sale a relucir porque al final no importa qué digan los estudios, si el cervecero prueba la cerveza y dice: "Sí, estoy convencido de que esos 2 pellets de lúpulo que agregué en el mash hicieron toda la diferencia", ¿no? Entonces, bueno, de manera, digamos, pues, un poco más técnica, el mash hopping, yo diría que había caído en desuso en los últimos, no sé, hace 10 años, ya muy pocas cervecerías hacían mash hopping. Y ha tenido un repunte bastante importante por 2 cuestiones. La primera es un estudio que recopiló Scott Janish, que se encontró por ahí en la red, donde, pues, simplemente se habla de que los alfa ácidos tienen propiedades quelantes que pueden, digamos, neutralizar algunos iones metálicos, ¿no? Y entonces, al neutralizar esos iones metálicos, puedes ir reduciendo la oxidación de tu cerveza, ¿no? Entonces, bueno, agregados en el mash puede ayudar a eso. Y más recientemente aún, el tema de la biotransformación, ¿no? Entonces, lo que se cree es que durante el mash hay algunas enzimas de la malta que pueden potencialmente ayudarnos a liberar algunos precursores eh, de tioles, ¿no? En los lúpulos. Entonces, se cree que sí, o sea, simplemente se puede hacer una sinergia ahí de enzimas para que después en el proceso hay una cantidad mayor de tioles, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que creo que los estudios en general no son tan concluyentes, pero digamos que eso es lo que puede aportar el mash hopping, además de, pues, un poquito de amargor, ¿no? Mm. Yo recuerdo bien haber platicado alguna vez con eh, el creador de la cerveza Sculpin, que era una de las IPAs más famosas en su momento. Y sí, Excelente ellos, cerveza. sí, ¿verdad? La verdad es que es muy buenas memorias de esa cerveza. Y recuerdo que comentaban que ellos agregaban lúpulo en todas las etapas del proceso y ahí era como una cuestión más artística de agregar capas y capas de sabor, ¿no? En las diferentes etapas y por eso agregaban lúpulos en el mash y demás. Pero bueno, en general no es una práctica tan utilizada hoy en día. Y después ya que tenemos el mosto aislado, este, viene la parte de agregar al inicio del hervor o incluso un poquito antes en el first wort que le llaman. Y ahí la verdad es que lo más importante es el amargor, ¿no? Entonces, o sea, sí puede haber cierta contribución de aroma, pero lo más importante es el amargor. Había una escuela de pensamiento de que agregar lúpulo en el first wort contribuía a un perfil aromático más, digamos, especial y único, porque había como cierta oxidación de compuestos que al oxidarse se disolvían en el mosto y entonces sobrevivían el proceso, ¿no? Eh, Más recientemente, el año pasado, vi un estudio donde, bueno, eso quizás sucedía con brew houses muy antiguos, ¿no? Que no tenían los principios de ingeniería, de diseño de equipo que hoy en día se tienen. Entonces esa oxidación no parece suceder en gran escala hoy en día, ¿no? Entonces yo pensaría en adiciones de inicio del hervor
y de First Word como amargor primordialmente. Um, y de ahí, bueno, se puede hacer con lúpulos altos en alfa ácidos, se puede hacer con lúpulos bajos en alfa ácidos que tienen una relación alfa-beta 1:1, y esa es la escuela más purista alemana. O sea, se cree que lúpulos que tienen relación 1:1 alfa-beta o cercana a ello tienen un amargor más armonioso, ¿no? Entonces, ah, también una de mis anécdotas favoritas es, en Estados Unidos hay una lager muy famosa que se llama, es de la cervecería Bierstadt, que está en Denver, y ellos usan únicamente lúpulos SAS al inicio del hervor, y para llegar hasta unos 35 BUs, ¿no? Entonces es una cantidad muy grande de un lúpulo muy bajo en alfa, Ujú. pero la teoría es que esa cantidad grande de lúpulo contribuye a muchos compuestos de amargor más allá de los alfa ácidos, que le dan un perfil muy armonioso a ese amargor, ¿no? Entonces, pues es una teoría válida y al final sí puede ser no lo más eficiente y depende del estilo de cerveza que se quiera hacer. La tendencia es ir adoptando variedades más altas en alfa para agregar menor cantidad o incluso usar extracto de lúpulo, ¿no? Claro, siempre está la contraparte de utilizar una gran masa vegetal, y es que Exacto. pues, vas a perder una cantidad de líquido y de producto. Una vez nos movemos al lado más allá, al final del hervor, al whirlpool Ujú. y eventualmente al lado frío, ¿cuáles son algunas de esas técnicas más comunes de dry hopping y cómo difiere el perfil aromático o de sabor como resultado de ese uso? Sí, sí, digamos que también en años pasados casi todas esas adiciones en caliente era básicamente 0 unidades de amargor en todo el hervor y todo iba al whirlpool, ¿no? Para que fuera la mayor cantidad de aroma posible con la menor cantidad de amargor posible. Y en fechas recientes estoy viendo que esas adiciones al minuto 30 están volviendo, ¿no? Entonces por eso te digo que es como Son cíclico. modas. O sea, como que los cerveceros nos vamos hacia este lado y luego nos regresamos hacia el otro lado y al final acabamos a la mitad, ¿no? Sí. Lo cual es bellísimo porque eso quiere decir que esto se mantiene con energía, ¿no? Que la gente sigue intentando cosas diferentes todo el tiempo. Entonces, pero bueno, en resumen, en el Whirlpool, bueno, pues no es novedad el tema de bajar la temperatura a 75 grados Celsius, 80 grados Celsius para tratar de aprovechar el aroma y no contribuir tanto amargor. Hay algunos extractos de lúpulo que son bajos en amargor y que ayudan a eso también. Y bueno, en el tema del dry hopping, quizá lo más reciente es agregar algunos extractos de lúpulo, particularmente es que estos que son como más fluidos, o sea, no Ujú. digamos el extracto convencional de latita, sino los que vienen, que son más vertibles, agregar esos al inicio de la fermentación, incluso antes de inocular la levadura, ¿no? Entonces, esas son técnicas que surgieron, quizá el exponente más representativo es un cervecero de San Diego, que lo ha mencionado en algunas entrevistas, y al agregar estos extractos al inicio de la fermentación o incluso antes de inocular, o sea, transfiriendo mosto caliente al fermentador y haciendo como una homogenización del fermentador y luego transfiriendo mosto frío antes de inocular. eh, Él encontró que el aroma de sus cervezas era increíble y ha ganado muchas medallas. Entonces, pues obviamente se ha creado ahí pues un fan base importante y digo, la verdad es que sí, son excelentes cervezas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más reciente que he visto. Y de ahí en más, otro cambio interesante es el tema de la biotransformación. O sea, también en estos, no sé, 5 años se ha movido hacia todos lados. Antes, o sea, hubo una escuela de pensamiento muy fuerte de al día 2 de fermentación, cuando la levadura está lo más activa, ahí hay que dry hopear, ¿no?
Y hoy en día creo que ya he visto que los cerveceros están regresando más y más a hacer el dry hopping ya después de la cosecha de levadura, ¿no? Entonces todavía con algo de actividad de levadura, pero una vez, no sé, en el día 4, 5, 6, donde ya se pudo hacer una cosecha de levadura, ya la mayoría está afuera y se hace el dry hopping ahí, pues para que sí haya un poco de biotransformación, para que si hay algo de ingreso de oxígeno se pueda manejar con la misma levadura, etcétera, pero ya no buscando esa biotransformación súper activa, ¿no? Que pues yo creo que quizá el detrimento o los aspectos negativos quizás superaban a los positivos, ¿no? Por el tema de no poder cosechar levadura saludable, etcétera. Cierto. Una de las entrevistas que tenemos en esta temporada habla sobre el- las hazy, las cervezas que tienden a ser mucho más opacas, menos claras. Y una de esas técnicas es el momento en el cual tú añades el dry hop comparado con el momento en el que tú añades la levadura, podría tener un impacto con la estabilidad del haze. Pero en este tema estamos hablando de la estabilidad de los sabores y de los aromas. Así que quizás es importante para el cervecero tener en cuenta qué es lo que valoras, qué es lo que quieres que tu receta sea, y entonces aplicas esta técnica tal cual un pintor aplica sus capas de color. Tal cual. Sí, yo diría que mientras mayor actividad de levadura se tenga, el perfil del lúpulo que se obtiene es más sutil, es más redondeado, un poco más frutal, y mientras más te acercas hacia el final de la fermentación e incluso etapas posteriores, el aroma que obtienes es mucho más fiel a lo que se percibe cuando se abre la bolsa de lúpulo, ¿no? O sea, no 100%, porque al final, como decía el mirceno y demás, pues no van a estar presentes en la misma cantidad, pero sí es un aroma más fiel. Entonces, o sea, creo que es una apuesta más segura en la mayoría de los casos contar con los compuestos libres que vienen en el pellet y no con los compuestos a los que se puede acceder a través de una biotransformación difícil de domar, ¿no? O sea, es una apuesta más segura de los compuestos libres. Al regreso de la pausa, Alejandro nos habla sobre la interacción entre las levaduras genéticamente modificadas y los tioles. Pero antes, un anuncio de nuestros auspiciadores. Donde la innovación se une a la calidad, Hopsteiner es tu solución de lúpulo completa. Descubre aromas y sabores superiores con variedades de lúpulo únicas como Alora, Bravo, Erebus, Sultana, o explora productos de lúpulo avanzados como Tetra para la estabilidad de espuma, Hop Flow para amargor y Salvo para elevar el sabor a lúpulo en tu cerveza a otro nivel. Hopsteiner.com. Cuando hablamos de los compuestos que son más difíciles de accesar, existen también ciertas técnicas y ciertos ingredientes adicionales que se pueden utilizar para romper esos compuestos para obtener los aromas que deseamos. ¿Cuáles son algunos de esos productos que se utilizan para tener mejor olor o para conseguir sacar estos tioles? Bueno, a nivel de tioles puramente, creo que la verdad ahí, por más que quiera seguir hablando de lúpulo, el mayor avance en ese frente es la levadura genéticamente modificada. O sea, porque ahí sí digamos que se abrió una puerta a una gran cantidad de tioles a los que no se podía acceder y que realmente no se puede acceder con levadura convencional. O sea, por más de que se agregue el lúpulo en diferentes etapas o la tasa de inoculación, etcétera. O sea, realmente la diferencia está en usar una levadura que fue diseñada con la maquinaria para desbloquear esos compuestos, ¿no? Entonces, me acuerdo haber hecho pruebas donde prácticamente no agregué nada de lúpulo y con los puros precursores de la malta, la cerveza tenía un aroma muy potente. Ahora bien, sí se puede tener ese aroma en exceso y el resultado es una cerveza que no está realmente balanceada, que no es muy disfrutable, no es muy bebible. Eh, Algunos cerveceros que han hecho experimentos con este tipo de herramientas, pues no se hacen un lote con
con esa levadura y hacen un lote, digamos, más convencional y luego hacen un blend, ¿no? Entonces, digamos que sí es una herramienta interesante, pero obviamente hay que saber qué es lo que se está buscando como perfil final, ¿no? De ahí en más, hay otro tipo de extractos, ya eso sí, 100% de lúpulo, o de lúpulo y otros derivados que se pueden utilizar ya en etapas tardías, o sea, en el bright tank, por ejemplo, y que sí te pueden dar algunas notas distintas, ¿no? Entonces, la palabra que suena mucho hoy en día es terpenos, ¿no? Y digamos que a nivel químico no es totalmente correcto porque los terpenos son solo una clase de compuestos muy limitada. Y en estos productos tienes terpenos, pero también tienes ésteres, incluso puedes llegar a tener tioles dependiendo de qué estén hechos. Este, puedes tener todo tipo de compuestos químicos, no solo terpenos, ¿no? Y bueno, estos son compuestos que son puro aceite, técnicamente, ¿no? Entonces, sabemos que el agua y el aceite no se mezclan necesariamente, y cuando se mezclan hay pelea. Pero entonces se tiene que utilizar un emulsificante para poder lograr que se integren estos aceites a la cerveza, ¿no? Entonces, hay aceites 100% derivados de lúpulo, hay aceites que mezclan aceite, hay productos que mezclan aceite de lúpulo con aceites de otros compuestos botánicos, ¿no? De plantas, de árboles, de flores, y ya. Entonces estos son diseñados para amplificar, por ejemplo, el sabor a mango, el sabor a guayaba, el sabor a incluso algunas cepas de cannabis, ¿no? Etcétera. Entonces se crean estas mezclas de sabor, se dosifican y se puede amplificar el espectro aromático. Y ahí estamos hablando ya en el bright tank justo antes de enviarlo por la línea o de empacarlo. Sí, porque al final ahí ya no se buscaría ningún otro tipo de, no sé, biotransformación, por ejemplo, sino ahí ya tenemos la cerveza final, podemos hacer pruebas al laboratorio y decir, digo, esta cerveza está increíble, pero si le agregamos una gotita de este producto, ampliamos el sabor tropical, ¿no? Entonces agregas eso en el bright tank y listo, ¿no? Muy bien. Hemos hablado mucho sobre las partes del proceso y cómo puede ser manipulado para obtener distintos resultados. Pero algo para mí bien interesante, o quizás debería decir bien importante para mí y para todo cervecero, es la estabilidad a largo plazo de estos aromas y sabores. Ujú. ¿Cuáles son algunos de los factores que pueden impactar la longevidad de los aromas y de los sabores del lúpulo? Es muy importante. Entonces, partiendo de que se utiliza el lúpulo en muy buenas condiciones, fresco, se mantenga en la cadena de frío, etcétera. Entonces, o sea, que la cerveza esté en su punto más alto cuando llega a la línea de envasado, pues bueno, entonces esas prácticas de envasado son primordiales, ¿no? Y eso creo que todo cervecero lo sabe o lo ha escuchado. Mantener el oxígeno disuelto a niveles bajísimos y siempre va a ayudar. Aquí hay otra capa que aprendí hace poco y me pareció muy, muy interesante, y sé que no es accesible para todo el mundo, pero hubo un estudio a la cervecería, me parece que es New Belgium, donde hablan del efecto de la pasteurización en la estabilidad de sabor de cervezas lupuladas. Y algo muy interesante es que sí, la pasteurización tiene un efecto inicial, digamos que acelera un poco esa degradación, pero una vez que llega a ese tope, se mantiene mucho más estable durante los siguientes meses, ¿no? En cambio, una cerveza sin pasteurizar es un declive constante. Entonces, a lo mejor se tarda un poquito más en llegar a ese declive inicial, pero continúa deteriorándose indefinidamente, ¿no? Y eso se puede deber a que hay alguna desnaturalización de enzimas eh, que siguen degradando ésteres y otros compuestos de sabor durante el almacenamiento, ¿no? Entonces, pues, la pasteurización puede llegar a ser alguna opción.
para quien se atreva. Y de ahí en más, bueno, o sea, creo que es francamente inevitable y es muy difícil que una IPA sepa eh, igual 6 meses después de envasada. Aquí lo importante sería considerar que si se tiene una base de malta ligera, entonces a lo largo de la oxidación a lo mejor se reduce la cantidad de sabores antagónicos, ¿no? Que van a opacar ese aroma de lúpulo con el tiempo, entonces se va a reducir la cantidad de sabores a caramelo, etcétera, que se pueda tener. Otro aspecto importante que se tiene que ver con el lúpulo es que por más que amemos y adoremos el lúpulo en cuanto al aroma que contribuye, también contribuye algunos iones metálicos como manganeso, hierro, y esos iones pueden acelerar reacciones de oxidación. Entonces, una manera de reducir esas cantidades es utilizando, por ejemplo, pellets concentrados, ¿no? Entonces, menor cantidad de materia verde. Utilizando algunos extractos, reduciendo el tiempo de contacto con el dry hopping, reduciendo la temperatura de contacto un poco, ¿no? Entonces, en general, pues tomar los pasos necesarios y bueno, si por ahí los radioescuchas pueden hacer alguna alianza con una universidad que les puedan medir estas cantidades de iones metálicos en sus cervezas, establecer como una base y luego trabajar para reducir esa cantidad de iones metálicos puede ser un proyecto interesante. Pero sí, o sea, en general es relativamente inevitable, pero contribuyendo gran cantidad de compuestos libres, reduciendo las fuentes de sabores antagónicos y quizá pasteurizando o teniendo prácticas de embotellado ideales, se puede quizá reducir. Mencionas algo bien crucial y es que si bien el lúpulo es lo que nos está dando estos sabores y estos aromas que deseamos, cuando se usa en altas cantidades puede tener otro impacto. Eh, Uno, si lo que quieres hacer es minimizar quizás tiempo, minimizar temperatura, lo cual a su vez puede minimizar también la eficiencia del proceso. Pero a la vez, si utilizas grandes cantidades, podrías tener otras consecuencias. ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias? La más práctica es el tema de la merma y la pérdida de líquido, ¿no? Eso es importante. Entonces tenemos que 1 kilogramo de lúpulo absorbe por ahí de 10 a 13 litros de cerveza o de mosto. Entonces, pues bueno, si no hay, incluso tenía una centrifugadora, pues las pérdidas son importantes. Más allá de eso, tenemos quizá el tema del pH, que es hasta cierto punto bien sabido que 4 gramos por litro o 1 pound per barrel contribuye por ahí de 0.1 el incremento del pH, ¿no? Entonces, si en una escala logarítmica, 0.1 es significativo y pues en tema de seguridad alimenticia o más bien food safety, eh, pues el pH de la cerveza idealmente tiene que estar por debajo de 4.5 o 4.6. Entonces, pues si hacemos dry hoppings muy elevados, pues hay cervezas que tienen un pH final de 5, ¿no? De 5.1, 5.2. Entonces, eh, pues el pH es algo significativo. El tema de la retención de espuma, entonces, hay estudios que demuestran que a mayor cantidad de lúpulo usado y a mayor tiempo de contacto, la estabilidad de espuma disminuye, ¿no? Entonces, eh, nosotros empezamos a notar, por ejemplo, que más cerveceros craft están usando productos que antes eran utilizados casi exclusivamente por los cerveceros más grandes, ¿no? Macros, que son los compuestos como tetra o hexa, que son ácidos alfa modificados para mejorar la estabilidad de espuma. Entonces los cerveceros dicen, bueno, yo quiero seguir agregando grandes cantidades de lúpulo para tener todo este aroma y voy a agregar un poco de tetra para recuperar la espuma que voy a perder en ese proceso, ¿no?
Entonces ha sido interesante ver ese cambio. Y bueno, tenemos el tema de la interacción con la levadura y el hop creep, ¿no? Entonces, no sé si ya tocaste este tema en otro podcast o si nos podemos clavar en el tema del hop creep. Hable todo lo que quiera del hop creep porque yo creo que todos tenemos mucho que aprender al respecto. Pues yo creo que ese quizás hoy por hoy uno de los factores que afectan mucho más el perfil de sabor de las cervezas lupuladas, porque una de las consecuencias del hop creep, y ahorita llegamos a eso, pero es la producción de diacetilo, y el diacetilo simplemente va a opacar pues todos esos sabores deliciosos del lúpulo, ¿no? Entonces, lo que acontece es que el lúpulo contiene algunas enzimas, y hay muchos debates de dónde vienen esas enzimas, eh, que degradan las dextrinas o las azúcares residuales en la cerveza, ya en este caso, y crean azúcares fermentables. Entonces, ¿qué pasa? Que la levadura, al momento de la inoculación inicial, come todas esas azúcares y va produciendo etanol y va llegando al fin de la curva normal de fermentación, ¿no? Y se agrega entonces el dry hopping. ¿Qué pasa? Que bueno, ahora tenemos nuevas azúcares fermentables, pero esa levadura ya no está en las condiciones que estaba al inicio de la fermentación, ¿no? O sea, ya agotó sus reservas energéticas, ya está en un ambiente más tóxico, ¿no? Con el etanol, el CO2, etcétera. Y entonces ya no es tan eficiente limpiando ese diacetilo que va a generar con esa refermentación o esa fermentación extendida derivada de las enzimas del lúpulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues tenemos eh, muchos días en los cuales la cerveza, pues no se puede liberar porque no pasa la prueba de BDCAS, ¿no? Y eso, bueno, contribuye a muchísimos problemas en el tema de, pues, programar los tiempos de tu proceso. Y pues además hay veces que pasa debajo del radar y al final, pues la cerveza tiene diacetilo, ¿no? Al final, ya cuando los consumidores la prueban. ¿Qué es lo que ha cambiado mucho o ayudado a los cerveceros a mejorar en este aspecto? El uso de enzimas exógenas como la ALDC, que esta básicamente se salta un paso en la formación del diacetilo. Entonces va del precursor del diacetilo directo a acetoína, que es este compuesto que la levadura produce cuando reprocesa el diacetilo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, se salta el paso de producción del diacetilo y con eso los cerveceros han encontrado la manera de tener dry hoppings más predecibles. También hoy por hoy hay levaduras genéticamente modificadas que tienen esa maquinaria ya para que los cerveceros no tengan que agregar la enzima exógena. Eh, y sí, pues en general es eso. O sea, el hop creep tiene otras consecuencias como, pues no sé, tú como artista de la cerveza querías que que tu densidad final fuera de, no sé, 3 plato o 1.0 12. Y resulta que como esa levadura siguió comiendo, pues la cerveza terminó mucho más seca, ¿no? Entonces eso quizás es el menor de los problemas, pero pues puede también ser una de las consecuencias del hop creep. No solo tienes una refermentación, sino que ahora tu producto cambia. Eh, Exacto. También cuando se habla de el uso elevado de lúpulos al final del proceso, ya sea durante la fermentación o el bright tank, se tiende también a escuchar más el tema de lo que es el hop burn. Ujú. ¿Me puedes hablar un poco más sobre eso y quizás cómo minimizarlo o si quizás es algo que algunos consideran algo positivo? Sí, yo creo que sea en cantidad, cuando se usa el lúpulo en cantidades que quizá van más allá de lo, de lo estrictamente necesario. Creo que también es más prevalente en cervezas hazy,
sea, yo creo que hay algo que ver con esa turbidez. Digamos que esa turbidez estabiliza algunos compuestos que en cervezas no turbias, en cervezas claras, no están presentes, ¿no? Entonces, se sabe que cervezas hazies tienen un poco más de alfa, ácidos sin isomerizar suspendidos, tienen mayor cantidad de mirceno, por ejemplo, que decíamos que normalmente no está en la cerveza. Las cervezas hazy están en cantidades un poco más grandes. Entonces yo creo que esa como, eh, sí, como matriz que mantiene estos compuestos flotando en la cerveza hace que los percibamos como en la parte de atrás de la garganta y que tengamos ese hop burn. Más allá de que sí pueda haber partículas de lúpulo todavía flotando, ¿no? Que también ese puede ser y que simplemente la cerveza necesita pasar más tiempo en frío o necesita pasar por la centrifugadora y no enlatarse directamente del fermentador, ¿no? Ciertamente hemos cubierto una amplia gama de temas aquí desde la parte histórica. Hemos hablado también sobre la parte de proceso, la parte agrícola y finalmente también qué pasa cuando llegamos al exceso y cuáles son algunos de los factores que no necesariamente son lo que queremos en nuestra cerveza. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que Alejandro le daría a los cerveceros como guías para hacer mejor dry hopping? Para hacer mejor dry hopping, bueno, me seguiría inclinando por tener una evaluación correcta de tus insumos, ¿no? O sea, como sí priorizar ese tema de explorar qué te llegó en esa bolsa de lúpulo, ¿no? O sea, que tengas un programa sensorial a la escala que sea posible de familiarizarte con el tipo de citra que estás comprando, con el tipo de mosaic que estás comprando. Eh, y que entonces también a través de mucha experimentación a escala quizá más pequeña, o sea, tener digamos un sistema piloto es algo muy importante a mi gusto. Eh, Saber cómo se traducen esos sabores de lo que se huele en el pellet a lo que termina ya en la cerveza, ¿no? Entonces, creo que sería un punto muy bueno para comenzar, o sea, entender muy bien con qué se está trabajando. Posteriormente, me inclinaría por encontrar algunas tazas de, digamos, puede ser contenido alcohólico versus contenido de dry hopping, que funcionen bien para la mayoría de los estilos. O sea, que cervezas, digamos, de una graduación más baja tengan un dry hopping más sutil y que cervezas conforme vaya creciendo esa graduación alcohólica y esa potencia del mosto, llamémoslo así, se vaya subiendo gradualmente la cantidad de dry hopping, de forma tal de que tengamos un balance siempre en las cervezas, ¿no? Y más allá de eso, pues creo que ya cubrimos varios puntos y pues volvería a poner el énfasis en el tema de la salud de la fermentación para que realmente no haya pues sabores como diacetil o acetaldehído que al final vayan a eclipsar todo el esfuerzo de haber agregado ese lúpulo tan valioso, ¿no? Muy bien. Alejandro, gracias por traernos tu conocimiento de una manera no tan solo práctica, pero sino con todas las definiciones y todo lo que viene detrás de la investigación, logrando unir varias fuentes y sacando conclusiones las cuales pueden ayudarnos a todos a hacer mejor cerveza. Para aquellos que quieren contactar a Alejandro, ¿dónde pueden ir? ¿Cómo pueden hablar contigo? Pues les puedo pasar mi correo. Es alejandro.cortés con S al final, @johnehaas.com. Y bueno, si quieren mandarme algún correo con algunas dudas o preguntas, más que bienvenidos. Eh, y pues nada, pueden visitar el sitio web de John I. Haas también para pues tener más información sobre productos y lo que estamos haciendo. Y pues nada, a través de Christian, le pueden preguntar a Christian dónde encontrarme, él tiene mi teléfono. Yo consigo a Alejandro para ustedes. Alejandro, de verdad que muchas gracias por tu tiempo y espero tenerte pronto de nuevo en otro episodio
de Maestros Cerveceros. Muchas gracias. Maestros Cerveceros es una producción de Caldamentum para Master Brewers. La canción tema de Maestros Cerveceros se titula Peanut y es una producción de Pedro Lavezzari. El tema que escuchan a continuación se titula Funky Pop y es de Holy Snap, obtenido a través de Free Music Archive.